Y a Fernando Iglesias le quiero preguntar, ¿ustedes son los dueños de los discursos de odio? Fernando, buenas tardes, gracias por tu visita. Bueno, gracias por la invitación. Y a mí me parece que no, ¿no? Apenas uno se remite a la realidad, ya es un discurso del odio, me parece decir qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina. Es decir, parece que hay gente que no puede ser juzgada ni acusada sin que amenacen con el caos social. Y ahí hay una profunda expresión de violencia. Y si vamos a remontar, bueno, recién miraba, me recordaban en Twitter discursos del odio del presidente dirigidos a mí. Energúmeno, diputrucho, diputrol, imbécil, el actual presidente de la nación. Y esto tiene una larga historia. Yo me permito recordar cuando empezaron los discursos del odio. Yo nunca escuché un discurso del odio más contundente que los que hizo Perón siendo presidente de la nación, diciendo que iban a colgar opositores con alambre de fardo, diciendo que cualquier argentino podía matar a quien se opusiera al orden constitucional o no sé qué cosa, llamando a todos a llevar alambre de fardo en el bolsillo para colgar a los Contreras. También lo dijo Evita. Ahí yo esas expresiones de esa calaña no las he escuchado jamás en ningún líder político, ni siquiera en el fascismo. No las decía Mussolini, por ejemplo. Perón fue el que inició este tipo de discursos del odio en la Argentina. Y me parece que han seguido ellos, me parece que siguen con esto. Lo que estamos presenciando es una cosa inaceptable. El presidente, después de lo que pasó, lo primero que tenía que hacer era llamarlo a Aníbal Fernández y pedirle explicaciones por la desastrosa custodia que estaba a cargo de la seguridad de la vicepresidente. ¿De qué se ocupa? De acusar a la prensa, de acusar a la oposición, de acusar a la justicia. Y no es solo el presidente, lo dice el ministro de Justicia, lo dice el ministro del Interior, que habla de 3 toneladas de no sé qué cosa. Hay un discurso del odio contra todo lo que se opone al poder totalitario, y es completamente de ellos. Fernando, hoy la Agencia Estatal de Noticias TELAM publicó una nota sobre, haciendo un análisis del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, y estaba acompañada de un dibujo que era una pistola con un micrófono en la punta, como que acompañaba la idea de que los medios de comunicación son los que indujeron a este hombre a apuntarle o intentar dispararle a la vicepresidenta. Y estamos hablando no de un medio privado, sino de la Agencia Estatal de Noticias. Vergonzoso. Y denuncia una forma muy rara de entender las causas. Según ese dibujo y según las declaraciones del presidente y la posición del oficialismo, la prensa, los medios y la justicia son responsables de lo que hizo este tipo, que todavía hay que investigar, y creo que hay que investigar mucho ahí, pero que aparentemente es un desequilibrado. Ahora, todos son responsables de las acciones de una persona a la que ni conocen, ¿sí? Ahora, Cristina durante 12 años tuvo a Devido como ministro y no es responsable de las acciones de Devido, ni de las de José López, ni las de Jaime. Qué rara causalidad es esa. 12 años robando su ministro y ella no es responsable. Pero la prensa es responsable de lo que pasa con... Me parece indignante y me parece además que es la... ¿Pero te parece premonitorio de algo, como preguntaba Hugo? Yo creo que a lo sí, mejor están preparando un terreno para intentar regular la opinión. Mira, Daniel, yo con el kirchnerismo he aprendido a hacer dos cosas: a esperarme lo peor y a saber que me voy a quedar corto. Así que, viendo lo que pasó en Venezuela, que fue justamente una ley que con la excusa de eliminar los discursos del odio instaló la censura, no descartaría en absoluto que esa sea la intención. Fernando, hoy habló acá en La Nación Más la vocera presidencial, ¿no? Gabriela Cerruti, y dijo esto. Esa causa, que es una causa completamente armada, donde no hay una sola prueba, ni una sola prueba, no es que hay pocas, muchas, no hay ni una. No hay ni una sola prueba, y no lo digo yo, lo dice un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, lo dicen juristas muy importantes. Pero esperemos no hay que lo diga el una tribunal. sola prueba que vincule a Cristina Fernández, no hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández, yo no espero, estoy en democracia y hablo, no hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández de Kirchner con los hechos investigados, ni una, no es que hay pocas. Bueno, yo no espero, estoy en democracia y hablo, y dice que no hay ni una sola prueba en la causa vialidad. ¿Qué pensás, Fernando? Lo primero que pienso es que el artículo 109 de la Constitución impide a los miembros del Poder Ejecutivo y al presidente en particular intervenir en causas en curso o alegar conocimiento de causas en curso. Eso es una interferencia directamente violatoria de la división de poderes y es una expresión desde el poder contra
claramente, Sí. si no hay ninguna prueba, el único fallo es el de absolución. Es una presión indebida y vergonzosa sobre fiscales. Primera cosa. Segundo, la prueba es muy sencilla. Julio De Vido, que estaba a cargo de todas las operaciones y que ya ha sido condenado por otras causas de corrupción, estaba a cargo de la obra pública en Santa Cruz con ellos, llegó acá con ellos y estuvo hasta el último minuto con ellos. Así que, ¿puede alguien pensar que la Presidente de la Nación ignoraba lo que estaba pasando? En el año 2008, con la denuncia que encabezó la doctora Carrió y acompañamos varios diputados entonces en la coalición cívica, ella se anotició de que estaba acusada de asociación ilícita. Sí. Acusada en un juzgado oficial con firma de diputados nacionales. Supongo que se habrá enterado, supongo que lo habrá llamado a De Vido a decirle, che, no te estarás mandando alguna macana vos, ¿no? No, alegan completo desconocimiento y dicen que no hay ninguna prueba. La prueba es simple, Cristina era la presidenta, De Vido lo puso ella, lo trajo de Santa Cruz y lo tuvo a cargo de toda la obra pública, a pesar de las evidentes denuncias y de la evidente corrupción del caso, porque está todo, no hay más que leer aquella denuncia del año 2008 para encontrar a todos los protagonistas, Que pasó a De por Vido, todas. a Cristóbal, Claro. a Lázaro Báez, a todos. Están Que todos pasó ahí. por todas las... ¿Cuál es tu mirada estricta de lo que pasó? Bueno, yo no soy un experto en seguridad, pero puedo opinar limitadamente. Ahora, yo no puedo, hay cosas que son inexplicables. Y yo creo que la investigación recién empieza. Ajá. Hay dudas sobre todo, sobre el arma, si era el mismo. Dudas hay a montones. Ahora, hay cosas además que son inexplicables. Es inexplicable que una persona se acerque hasta a esa distancia de la vicepresidente sin ninguna intervención de la Guardia. Es inexplicable, el que lo detiene fue la gente, los militantes, no la custodia. Es inevitable que no hayan protegido a la vicepresidente y después, en vez de cubrirla, de protegerla, de meterla en el auto, de meterla en la casa, la tuvieron 6 minutos dando vueltas, saludando a la gente, se subió arriba de un auto, sacó arriba todo. Si había otro tirador ahí, era simplemente levantar una pistola y tirarle. Todo una ¿Es una cosa- hipótesis de lobo solitario o es alguien que fue activado, dijo Toma, tal vez por alguien, por algún sector, actuó solo o actuó acompañado por una organización para vos? No lo sé y me gustaría mucho saberlo y tengo confianza en que la justicia, el fiscal y el juez y la jueza avancen en esto, que verdaderamente se investigue todas las relaciones y que quienes estén atrás, si es que hay alguien, paguen. El diputado por- Tailade ya pidió que se aparte Carlos Rívolo de la investigación. Es Bueno, un gran justamente, programa mira, macrista y justamente, corrupto. justamente... Es un gran elogio a Carlos Rívolo. Claro. Cuando Tailade dice una cosa, uno ya sabe dónde está la verdad, del otro lado. Quería mostrarte justamente eso, Fernando. Mira, el tuit que incluso vos retuiteaste, ¿no? Y te posaste sobre eso para hacer un comentario en Twitter. Dice, Rívolo no puede seguir un minuto más a cargo de la investigación del atentado a Cristina. No queremos fiscales corruptos y macristas en la causa, que se vaya. Recién Hernán Reyes hablaba, esto nos aleja de la ley, ¿no? Esto nos aleja de la ley. Nosotros vimos un clip hace un rato y vimos que a partir también del alegato de Luciani hubo un montón de hechos y de situaciones que también nos alejan de la ley, ¿no? Sí, bueno, creo que de Tailade hay poco que hablar. Hizo 80 causas, una contra mí, nunca probó absolutamente nada. Es un servicio frustrado dedicado a la política que cumple órdenes justamente de quien todos sabemos, de la vicepresidente, para hostigar a la oposición. Pero a mí me llama la atención el final, es muy interesante el final de ese tuit. Que Este se es, vaya. este es el objetivo, digamos, No, el pero objetivo digo, puede llegar déjame- a ser de alguna manera que la causa de vialidad se caiga, que la causa no continúe. Bueno, eso es claramente. Cuando ellos dicen qué quilombo se va a armar, lo que vos están buscando es que las causas se caigan, ¿no? Está claro que están presionando. Pero déjame decir esto. Termina con un que se vaya, que me hace acordar mucho a cómo empieza el cartito. No te lo decimos más. Que se va, son los dueños del país. Vos te das cuenta, un diputado de la Nación dispone que se vaya uno de los fiscales. ¿Viste? Gorila, no te lo decimos más, es lo que le dice el padre a un chico, no te lo digo más, ya te lo dijo un montón de veces. Son los dueños del país, se creen que están por encima de todo. Acá no hay nadie por encima de todo y estamos todos sometidos a la ley. Y se juega el futuro de la Argentina en que se restablezca la ley, en que los corruptos vayan presos, en que los fiscales y los jueces puedan investigar y fallar sin condicionamientos, o que sigamos en este triste país de la impunidad y de la corrupción. Bueno.
¿Quién Mucho promueve peor, exterminio en mucho peor. Argentina? Acá yo lo único que encuentro parecido al término exterminio aplicado en política es aniquilación, que fue lo que decía el decreto firmado por el peronismo contra los culpables de subversión. Y que en el decreto se puede alegar que era aniquilar la subversión, pero en una declaración anterior del general Perón, que era presidente de la República, que dijo que había que exterminarlos, ahora me acuerdo bien, la declaración de Perón dice textualmente que había que exterminarlos uno a uno. ¿Cambió el escenario político, Fernando Iglesias, el atentado hacia la presidenta Fernández de Kirchner? Me parece que lo que cambió el escenario político fue el alegato del fiscal Luciano. Y lo cambió en un sentido, que compactó a todo el peronismo detrás de Cristina Kirchner. Ojalá tenga razón Hernán y no yo, pero la verdad es que cuando hoy uno busca al peronismo, que se ofendía cuando le decían kirchneristas y querían diferenciarse, no lo encuentra, porque en los comunicados que no son otra cosa que pedidos de impunidad para la vicepresidente, en el desconocimiento de la justicia, todo eso no solamente lo ha firmado el kirchnerismo, lo ha firmado el Frente de Todos, los diputados peronistas, lo ha firmado el Partido Justicialista, los gobernadores, todos. Es decir, se han encolumnado directamente atrás de una especie de rebelión, que es lo que está sucediendo. Es una rebelión contra el orden democrático, es una rebelión contra la justicia. Lo dijo con toda claridad Parrilli en el Senado el otro día. No van a aceptar el fallo. Ahora, te pregunto eso, tu análisis sobre lo que pasó. ¿Y hay acercamiento con el grupo de Milei o de Esper o no? A ver, yo coincido con Espert en que hay una diferencia cualitativa entre lo que está pasando ahora y lo que pasaba en los 70, pero justamente en lo que diciendo es que para que no se vuelva a producir lo que pasó en los 70 hay que tomar medidas y hay que actuar pacífica y democráticamente desde ahora, porque está claro que estamos muy lejos de eso, pero también está claro que parece haber un sector de la política que está a cargo del poder ejecutivo que está llevando el país exactamente para esa misma dirección. Y con respecto a Esper y Milei, yo soy de la opinión que nosotros tenemos que ampliar nuestra coalición y sobre todo, me parece que tenemos que ampliarla sobre todo para el lado liberal. Creo que las ideas liberales, sobre todo con respecto a la situación económica, son las que necesitamos urgentemente. Necesitamos un verdadero cambio de paradigma en todo lo que se ha hecho. ¿Ya lo llamaste Esper o a Milei? Bueno, con Esper nos hemos cruzado. Milei acaba de mandarme un comentario sobre un tuit que puse y yo sobre su discurso. Yo estoy en contacto con ellos. He tenido grandes discrepancias también, ¿no? Es decir, el primero que salió a criticarle muchas posiciones de ellos cuando Cambiemos estaba en el gobierno y ellos hacían críticas muchas veces que a mí me parecieron irresponsables. Fui yo el que escribí varios artículos justamente en el diario La Nación criticando esas posiciones y sigo manteniendo esa crítica. Me parece que ese sector liberal no ha evaluado correctamente la gestión de Cambiemos, en el sentido de cómo se bajó el gasto fiscal, cómo se bajó el déficit, la gran corrección macroeconómica que se hizo. Se puede decir desde un sector liberal que fue insuficiente y es una crítica razonable que a veces nos hacemos nosotros mismos. Claro. No se puede decir lo de kirchnerismo con buenos modales u otras expresiones desafortunadas, pero que podemos ampliar la coalición para el lado liberal, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Coincidís con lo que dice Milei en este caso? Vos que están a punto de cruzarse de nuevo por los pasillos y de entrar a un acuerdo. Esta es una de las diferencias que tenemos con Javier, donde él ve casta, yo veo grieta. Él dice la casta, los políticos, y en realidad alude al gobierno y al peronismo en el poder. Es decir, me parece que es muy claro que nosotros no pedimos ningún privilegio, nosotros pedimos el respeto del Estado de Derecho, es el peronismo el que pide avasallar a la justicia, declarar la impunidad y la santidad de la vicepresidente, el que ha utilizado este lamentable hecho para decretar un feriado y bueno, todo eso lo ha hecho el peronismo, no la casta. Yo no veo casta, veo grieta, veo quienes están en contra del orden democrático y están dispuestos a arrasar con todo con tal de mantener sus privilegios y quienes, como podemos, con los medios que tenemos y que nos da la Constitución, tratamos de oponernos. ¿Qué pensás, Fernando? Bueno, a mí me gusta mucho Campanella, que hace Law and Order, ¿no? La ley y el orden. Y una escena
clásica en el cine de ese tipo o en la televisión de ese tipo americana es el buen policía y el mal policía, ¿no? Lo meten al tipo para sacarle una confesión, uno le pega y es el malo y el otro es el amigo. Bueno, el peronismo siempre ha tenido esto, siempre han hecho lo mismo. Llegaron al poder con esto, llegaron al poder con Alberto hablándole a una parte del electorado diciéndole que era el moderado, que venía a acabar con la grieta, que venía a traer la paz social. Mirá cómo termina. El moderado termina diciendo, espero que Luciani no se suicide, y Nisman se suicidó después de que él mismo había participado de la marcha en repudio de su asesinato. Esos son los moderados. Y después tenés a los otros que son los gurkas. La otra mitad era Cristina hablándole a la otra mitad del electorado y diciendo que se venía la revolución bolivariana. La misma oferta política que te decía, vuelve Menem, y el otro lado vamos a hacer como la Venezuela de Chávez. Y con eso juntaron 48%. Eso no es que son sectores diferentes, es que es una táctica política que vienen utilizando desde que nacieron y la que yo espero que no sigamos cayendo. Porque si no van a decir, bueno, no, va a venir Julio Bárbaro y decir, bueno, pero esto tampoco era peronismo. Ahora hay un muchacho que yo conozco que ese sí es el verdadero peronista, ¿no? Bueno, entonces, me parece que ya que nos tomen de idiotas ya es suficiente. Lo traemos a Bárbaro Le también, mandamos un ¿no? abrazo. Le mando un gran abrazo a Julito. Le mandamos un beso a Bárbaro. Y que tenga bien aceitado el peronómetro porque lo van a necesitar. Julio Bárbaro. ¿Ella revitalizada para un 2023, Fernando? No sé, no lo creo. A mí me parece que estamos viviendo los últimos estertores agónicos de un proceso político que arrancó en el 2003 y que tuvo la mejor oportunidad de la historia para sacar a la Argentina de sus males de siempre. Uno, la falta de institucionalidad, de república, la corrupción, pero también para salir de, por ejemplo, de la inflación. Era una inflación en el 2003 del 3-4% y que fracasó estentoriamente en todos los aspectos, que prometió la justicia social y dijo que para lograrla había que romper la república, porque fueron siempre a romper el Poder Judicial con sus proyectos de reforma que rechazó la Corte. Y la verdad que fue muy efectivo en una cosa, en romper la república, porque realmente nuestras instituciones siguen vigentes, pero están muy dañadas, y no fracasó del otro lado. Y yo no veo cómo se van a reconstituir. Aparte porque me parece que todo esto a la gente le importa y le tiene que importar. Yo no creo eso de que esto está fuera de la agenda de la gente. Si la ciudadanía argentina, la gente, no entendió todavía que defender la república, la independencia de los jueces, luchar contra la corrupción, son parte de la agenda de todos los días y parte de la agenda de la gente, entonces estamos fritos porque volvemos a votar como en el 2019, con uno que viene y dice, no, le vamos a dar asado, vamos a activar la perilla que activa la economía, vamos a poner plata. Bueno, que esté, la agenda republicana tiene que estar en la agenda de la gente. Dicho esto, me imagino también que cómo se sienten las personas cuando ven que hay un 7% de inflación, que nos estamos quedando sin dólares, que todo el mundo está mirando para ver cuándo estalla la bomba de tiempo y nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo a este tema, la verdad. Y esto es una responsabilidad, repito, nosotros no podemos en esto más que estar ahí, porque es el oficialismo el que pone esto, es el oficialismo el que en un país normal, perdón que me extienda, pero en un país normal... Porque queremos ver algunas voces más, y entre ellas un tuit, pero dale, No, termina, no, por favor. No, lo que yo digo es esto, en un país normal, Cristina se iba a la casa, se iba a pasar el fin de semana a Calafate, alegaba inocencia, decía soy inocente, cosa que nunca dijo, y dejaba la defensa en manos de sus abogados defensores a que presenten pruebas. Hizo todo lo contrario, no dijo que era inocente, no presentó ninguna prueba, vamos a ver ahora los alegatos, y convocó a las puebladas de EVE. Este es el resultado final de esa forma antiinstitucional de comportamiento, y eso es lo que se tiene que hacer cargo, porque el responsable es el oficialismo. ¿Qué piensa, Fernando? Lo mismo, yo creo que es completamente prematuro decir que fue una cosa o la otra. Yo tengo mis propias dudas, pero no las voy a expresar. ¿Por qué? Porque me parece que no corresponde que un diputado, si yo me quejo de que el Ejecutivo se mete en una causa judicial a decir qué es y qué no es, no me voy a poner yo en el mismo lugar. Lo que digo es que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, sobre todo las conexiones que hay. Y lo otro que digo, esto sí lo puedo decir porque tiene que ver con el procedimiento, es que veo cosas verdaderamente
Yo recuerdo cuando fue lo de Nisman que uno de los problemas todavía para el esclarecimiento de su asesinato es que borraron todas las huellas. Y cuando veo esta escena con un revólver que se cayó, que no se sabe, que parece que se lo llevaron, que hay otras huellas, me parece que otra vez estamos en una situación complicada que espero que el fiscal y la jueza logren Eso era lo que